Mein Kampf, traducido como Mi lucha, es un texto infame escrito por Adolf Hitler en 2 volúmenes, el primero en 1925 y el segundo en 1926. Hitler escribió gran parte de este manifiesto político mientras se encontraba en prisión, tras un fallido intento de golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich de 1923. A lo largo de las más de 700 páginas, Hitler expone una combinación de autobiografía, ideología y una clara agenda política para el futuro de Alemania, que más tarde se conocería como el nacionalsocialismo o nazismo, después del fracaso del golpe de Múnich, en el que Hitler intentó derrocar al gobierno de la República de Weimar. Fue sentenciado a 5 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 9 meses en la fortaleza de Landsberg, un tiempo que aprovechó para escribir lo que él consideraba la justificación ideológica para su lucha política. El libro fue coescrito en parte con su compañero de prisión, Rudolf Hess, aunque Hitler fue quien dictaba gran parte del contenido. El propósito de Mein Kampf era claro: ofrecer una narrativa personal sobre la vida de Hitler y exponer su visión de Alemania y el mundo. En el libro, Hitler fusiona sus recuerdos personales, comenzando con su juventud en Austria, sus experiencias en la Primera Guerra Mundial y cómo la derrota de Alemania en 1918 moldeó su visión del mundo. Pero más allá de la historia de su vida, el texto se convierte en una obra donde Hitler articula su desprecio hacia ciertos grupos, especialmente los judíos, y su creencia en la superioridad de la raza aria. Para él, la situación política y social de Alemania, así como los problemas que atravesaba el país, eran atribuibles a conspiraciones externas, particularmente judías y marxistas. Para comprender la base de las ideas que Hitler plasmó en Mein Kampf, es fundamental tener en cuenta el contexto histórico de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. La derrota de 1918 dejó a Alemania devastada no solo física y económicamente, sino también moral y políticamente. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso condiciones durísimas a la nación alemana, lo que fue percibido por muchos alemanes como una humillación nacional. El tratado culpaba a Alemania de la guerra y obligaba al país a pagar enormes reparaciones de guerra, lo que afectó gravemente su economía. También forzó la reducción drástica de su ejército y la pérdida de importantes territorios. La sensación de humillación y derrota caló profundamente en el pueblo alemán, y muchos, como Hitler, empezaron a buscar explicaciones y culpables. Tras la guerra, se estableció en Alemania la República de Weimar, un sistema democrático parlamentario que, desde sus inicios, fue percibido como débil e ineficaz. El nuevo gobierno tuvo que lidiar con la hiperinflación, el desempleo masivo y un creciente sentimiento de inseguridad política y social. La polarización política era extrema. Por un lado, los comunistas intentaban fomentar una revolución al estilo soviético. Por otro, los nacionalistas y conservadores, incluyendo a Hitler, soñaban con el resurgimiento de una Alemania fuerte y autoritaria. En este ambiente de crisis, Hitler encontró un terreno fértil para promover sus ideas radicales. La población, desesperada por soluciones, era cada vez más receptiva a mensajes extremistas que ofrecían culpables claros y soluciones simplistas. En este sentido, Hitler responsabilizó a la democracia, al marxismo y especialmente a los judíos, a quienes consideraba enemigos internos y externos de la nación alemana. Uno de los puntos clave en Mein Kampf es el antisemitismo virulento de Hitler. A lo largo del texto,
se dedica a exponer su creencia en una conspiración judía internacional que, según él, había debilitado y corrompido a Alemania. Este antisemitismo no era nuevo ni exclusivo de Hitler. De hecho, tenía sus raíces en siglos de prejuicio contra los judíos en Europa. Sin embargo, Hitler lo llevó a un nivel extremo, proponiendo no solo la exclusión de los judíos de la vida pública, sino su aniquilación completa como parte de un plan más amplio de purificación racial. Para Hitler, los judíos eran la encarnación de todo lo que odiaba: el liberalismo, el capitalismo, el marxismo y, en última instancia, la democracia. Los veía como una fuerza corruptora que debía ser erradicada si Alemania quería recuperar su grandeza. Este odio racial fue una de las ideas centrales de su ideología y sirvió de base para el Holocausto, la masacre sistemática de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Otro pilar fundamental de Mein Kampf es la creencia de Hitler en la superioridad de la raza aria, que describía como la raza pura de Europa, destinada a dominar a las demás. Para Hitler, la historia humana era una lucha entre razas, y solo las más fuertes merecían sobrevivir. Este concepto de lucha racial está presente a lo largo de todo el libro y se utiliza como justificación para el expansionismo territorial que Hitler defendía. Hitler creía que los arios, y en particular los alemanes, eran la cúspide de esta jerarquía racial, y que su deber era expandirse y conquistar territorios para asegurar su supervivencia. De este modo, introdujo el concepto de Lebensraum, o espacio vital, que planteaba la necesidad de que Alemania se expandiera hacia el este, en territorios poblados por eslavos, a quienes Hitler también despreciaba. Según esta visión, los pueblos inferiores debían ser sometidos o eliminados para permitir que los arios prosperaran. El partido al que Hitler se unió en 1919, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Partido Nazi, era inicialmente un pequeño grupo marginal. Sin embargo, gracias a la oratoria carismática de Hitler y su habilidad para conectar con el resentimiento generalizado en la sociedad alemana, rápidamente ascendió en sus filas. Para 1921, ya era el líder indiscutible del partido, y bajo su liderazgo, el NSDAP comenzó a ganar notoriedad a nivel nacional. Hitler utilizó Mein Kampf no solo como un manifiesto ideológico, sino también como una herramienta para establecer su liderazgo dentro del movimiento nazi. El libro ayudó a consolidar la imagen de Hitler como el salvador de Alemania, un líder fuerte capaz de guiar a la nación hacia un futuro glorioso, lejos de la debilidad democrática y las traiciones de la República de Weimar. En Mein Kampf, Adolf Hitler dedica los primeros capítulos a hablar de su infancia y juventud, comenzando por su nacimiento en 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad fronteriza entre Austria y Alemania. Hitler se presenta a sí mismo como un joven con un profundo sentido de patriotismo alemán, a pesar de haber crecido en Austria. Desde una edad temprana, según él, comenzó a rechazar la multiculturalidad del Imperio austrohúngaro, ya que lo consideraba un estado débil debido a su diversidad étnica y cultural. Durante su juventud, Hitler se mudó con su familia a Linz, donde creció soñando con ser artista, aunque sus aspiraciones fueron frustradas cuando fue rechazado por la Academia de Bellas Artes de Viena. Según el relato de Hitler, este rechazo fue un punto crucial en su vida. Después de varios años viviendo en la pobreza en Viena, comenzó a interesarse más profundamente en la política, especialmente en el nacionalismo alemán. Hitler describe cómo, en Viena, fue testigo de lo que él consideraba la degeneración de la sociedad a causa de la mezcla étnica y el liberalismo.
Esta experiencia, combinada con las ideas nacionalistas que circulaban en ese momento, moldeó su visión del mundo. Durante este periodo, Hitler también se obsesionó con el antisemitismo, creyendo que los judíos eran los responsables de muchos de los problemas sociales, políticos y económicos de Austria. En el libro, Hitler relata su creciente desprecio hacia los judíos, a quienes veía como una amenaza interna. Uno de los capítulos más emotivos del libro es el que narra la experiencia de Hitler durante la Primera Guerra Mundial. En 1914, Hitler se unió al ejército alemán como voluntario y fue enviado al frente occidental. Para él, la guerra fue una experiencia transformadora, pues le ofreció la oportunidad de demostrar su lealtad y sacrificio por Alemania. En Mein Kampf, Hitler idealiza la guerra como un acto de valentía y pureza, y describe su profundo sentido de camaradería con sus compañeros soldados. Sin embargo, el fin de la guerra en 1918, con la derrota de Alemania, fue un golpe devastador para Hitler. Él, como muchos otros nacionalistas alemanes, no podía aceptar la derrota militar de su país, y en lugar de verla como un resultado de la guerra, la interpretó como una traición interna. En el libro, Hitler promueve la llamada Dolchstoßlegende, o leyenda de la puñalada por la espalda, una teoría conspirativa que afirmaba que Alemania no había sido derrotada en el campo de batalla, sino que había sido traicionada por civiles en la retaguardia, principalmente socialistas, comunistas y judíos. Esta creencia fue fundamental para la formación de su ideología, ya que reforzaba su odio hacia estos grupos, a quienes veía como los responsables de la caída de Alemania. Hitler también critica duramente el Tratado de Versalles, que obligó a Alemania a asumir la culpa de la guerra y a pagar enormes reparaciones. En Mein Kampf, el tratado es presentado como una humillación y un castigo injusto, uno que Hitler se comprometió a desmantelar. Uno de los elementos más perturbadores y notorios de Mein Kampf es el desarrollo del antisemitismo de Hitler. A lo largo de sus páginas, Hitler describe a los judíos como una raza inferior. Y en su visión del mundo, los judíos son la fuente de todos los males de la sociedad. A medida que avanza el libro, esta visión se va tornando más radical, llegando a la conclusión de que los judíos no solo deben ser excluidos de la vida pública alemana, sino que deben ser erradicados por completo. Hitler justifica su antisemitismo basándose en una mezcla de teorías pseudocientíficas de la época y prejuicios raciales profundamente arraigados. A lo largo del libro, intenta presentar a los judíos como una raza biológicamente diferente, contraria a los arios, a quienes considera la raza suprema. En su jerarquía racial, los arios, especialmente los alemanes, están destinados a dominar el mundo, mientras que los judíos son una amenaza mortal para esa misión. Es importante señalar que el antisemitismo de Hitler no era único ni nuevo. De hecho, había una larga historia de prejuicios y persecución hacia los judíos en Europa. Sin embargo, Hitler llevó este odio a un nivel extremo, usando las teorías raciales de la época para justificar políticas genocidas. En Mein Kampf, el antisemitismo no solo es una idea central, sino que se convierte en una base para las políticas raciales del régimen nazi que años después se traducirían en la implementación del Holocausto. Otra de las piedras angulares de la ideología de Hitler en Mein Kampf es su rechazo total de la democracia, el liberalismo y el marxismo. Para Hitler, la democracia era una forma débil e ineficaz de gobierno, que ponía en riesgo la pureza racial y la unidad de Alemania. En lugar de permitir que el pueblo eligiera a sus líderes,
Hitler creía que Alemania debía ser gobernada por un líder fuerte y autoritario, alguien capaz de guiar a la nación hacia la grandeza. Desde su punto de vista, la democracia era responsable del colapso moral y político de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Hitler también ataca ferozmente al marxismo, al que considera una creación judía destinada a destruir a las naciones arias desde dentro. Ve al marxismo, representado por el comunismo y el socialismo, como una ideología que socava los cimientos del nacionalismo y promueve la igualdad racial y social, lo cual, según Hitler, iba en contra de las leyes naturales de la supervivencia de los más fuertes. Para él, el comunismo era una amenaza existencial que debía ser erradicada. Así, Mein Kampf se convierte en una condena no solo del marxismo, sino de cualquier forma de gobierno que no fuera una dictadura nacionalista. Según Hitler, el único camino para salvar a Alemania era destruir estas ideologías traidoras y crear un Estado nacional socialista basado en la pureza racial y el liderazgo autoritario. Otro punto crucial que Hitler expone en Mein Kampf es el uso de la propaganda como herramienta política. Hitler reconocía el poder de la propaganda para manipular a las masas y consideraba que una de las razones por las que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial era porque no había utilizado adecuadamente este recurso. En su opinión, la propaganda debía ser simple, repetitiva y emocional, con el objetivo de movilizar a las masas hacia una causa común. Para Hitler, la propaganda no se trataba de educar al público, sino de manipular sus emociones y reforzar sus creencias. En Mein Kampf, escribe que la propaganda debe dirigirse a las grandes masas y debe enfocarse en apelar a sus sentimientos más primarios, como el miedo, el odio y el orgullo. Este enfoque pragmático de la propaganda fue central en la estrategia del partido nazi para ganar apoyo popular en los años posteriores. En el segundo volumen de Mein Kampf, Hitler pasa de la narrativa autobiográfica y la descripción de sus creencias raciales y filosóficas a un enfoque más explícito sobre el programa político que planeaba implementar una vez que alcanzara el poder. Este volumen está centrado en la creación de una Alemania renovada y en la estructura del futuro Estado nacional socialista, así como en las estrategias que debían seguirse para garantizar su supremacía. A lo largo de este volumen, Hitler articula con mayor detalle su plan para la expansión territorial y la purificación racial, conceptos que más tarde se convertirían en el núcleo del Tercer Reich. El segundo volumen de Mein Kampf comienza con una discusión sobre la construcción de la ideología nacional socialista. Hitler deja claro que su movimiento no era solo un partido político más, sino que representaba una nueva forma de ver el mundo. El nazismo, una doctrina basada en la pureza racial, el nacionalismo extremo y el rechazo total a las ideas democráticas y marxistas. Para él, el partido nazi tenía el deber de salvar a Alemania de la degeneración y llevarla a su destino como la principal potencia mundial. En esta sección, Hitler habla de la necesidad de educar a las masas en esta ideología, destacando que el partido nazi debía desempeñar un papel crucial en moldear la conciencia de los ciudadanos. Esto no solo significaba adoctrinar a las generaciones futuras, sino también limpiar al país de cualquier influencia corrupta que pudiera debilitar el espíritu alemán, principalmente la influencia judía, liberal y comunista. A lo largo de este volumen, Hitler introduce la idea de que los líderes del partido nazi no debían ser políticos tradicionales, sino individuos con una fe fanática en la causa nazi. Según él, el éxito del nazismo dependía de la creación de un cuerpo de seguidores disciplinados
dedicados a implementar el plan del Führer sin cuestionamientos. Uno de los conceptos clave que Hitler desarrolla en el segundo volumen de Mein Kampf es el de Lebensraum, o espacio vital, una idea que ya había mencionado brevemente en el primer volumen, pero que aquí explora con mayor profundidad. Según Hitler, Alemania debía expandirse territorialmente para proporcionar el espacio y los recursos necesarios para su creciente población aria. En su visión, la nación alemana tenía el derecho natural de conquistar tierras en el este de Europa, particularmente en Rusia y los Balcanes, donde habitaban pueblos eslavos que Hitler consideraba racialmente inferiores. El concepto de Lebensraum no solo era una cuestión de expansión geopolítica, sino también de supervivencia racial. Hitler argumentaba que los alemanes, como la raza superior, necesitaban más tierras para prosperar, y que la única forma de asegurar el futuro de Alemania era mediante la conquista y la colonización de territorios eslavos. En este sentido, Hitler justificaba la guerra y la agresión militar como medios para garantizar el éxito del destino de la raza aria. La idea de Lebensraum no solo promovía la expansión territorial, sino que también exigía el desplazamiento y exterminio de las poblaciones locales. Hitler creía que los eslavos, así como los judíos y otras minorías, no tenían lugar en el futuro de Alemania y debían ser eliminados o esclavizados para dar paso a la hegemonía aria. Este concepto fue clave en la planificación de las guerras de expansión nazi y en los horrores que desataría la ocupación alemana en Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler veía al partido nazi no solo como un movimiento político, sino como el motor de la revolución nacionalista que salvaría a Alemania. A lo largo de Mein Kampf, hace constantes referencias a la idea de que el nazismo era la única fuerza capaz de restaurar la grandeza alemana. En el segundo volumen, se enfoca en la organización del partido y su papel dentro del Estado. Para Hitler, el partido nazi debía ser una fuerza disciplinada, casi militar, cuyo objetivo principal sería inculcar en la población alemana los valores del nacionalsocialismo, el odio hacia los enemigos de Alemania, judíos, comunistas, liberales, la glorificación de la raza aria y la obediencia ciega a su líder. Creía que el partido debía tener un control absoluto sobre la vida política y social del país y que cualquier oposición debía ser aplastada sin piedad. Una parte importante del programa político de Hitler era la centralización del poder. Despreciaba el pluralismo y las divisiones políticas, y veía la dictadura como la única forma efectiva de gobierno. En Mein Kampf, plantea que la democracia y la libertad de expresión solo debilitan a la nación, permitiendo que ideologías decadentes, como el marxismo y el liberalismo, se infiltren y destruyan el tejido social. El antisemitismo, que ya había sido tratado extensamente en el primer volumen, se convierte en el eje central del programa político de Hitler en el segundo volumen. Aquí, refuerza la idea de que los judíos no solo eran una amenaza para Alemania, sino para la humanidad entera. Presenta a los judíos como un enemigo global, involucrado en una conspiración internacional destinada a destruir las naciones y dominar el mundo. En este volumen, Hitler argumenta que la erradicación del problema judío era una condición indispensable para el resurgimiento de Alemania. Según él, los judíos no solo debían ser excluidos de la vida pública, sino también eliminados físicamente. Esta visión radical y genocida sentó las bases para lo que más tarde sería la solución final, implementada durante el Holocausto. Hitler también extiende su odio hacia los judíos a otros grupos que consideraba enemigos del nacionalsocialismo, como los comunistas y los masones,
a quienes también culpaba de estar en connivencia con los judíos en su conspiración para destruir a Alemania. A medida que avanza en el segundo volumen, Hitler se enfoca en sus planes para una Alemania expandida y purificada racialmente. Además del Lebensraum, Hitler detalla cómo debía llevarse a cabo la purificación racial dentro de Alemania. Propone la exclusión sistemática de todas las personas que no encajaran en su visión racial de la pureza, particularmente los judíos, pero también los gitanos, los discapacitados y otros grupos que consideraba degenerados. En su visión, la pureza racial no solo debía garantizarse a través de la erradicación de estos grupos, sino también mediante políticas de eugenesia. Hitler creía que el Estado debía controlar la reproducción, promoviendo la multiplicación de las mejores familias arias y evitando que los inferiores se reprodujeran. Estas ideas culminarían más tarde en programas como la esterilización forzada y, eventualmente, en la eliminación masiva de personas consideradas no aptas para vivir en la Alemania nazi. En cuanto a la expansión territorial, Hitler veía a Europa del Este como el principal objetivo de su futura política exterior. Creía que los eslavos, a quienes consideraba racialmente inferiores, debían ser subyugados o eliminados para que los alemanes pudieran tomar sus tierras y establecer colonias arias. Esta política expansionista, que Hitler esboza claramente en Mein Kampf, sería uno de los motores detrás del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Un concepto fundamental en la visión de Hitler para el futuro de Alemania es el Führerprinzip, o el principio del líder. Este concepto sostiene que toda sociedad debe ser dirigida por un líder supremo con poder absoluto, que actúe como guía infalible del pueblo. En Mein Kampf, Hitler deja claro que él se ve a sí mismo como este líder, el único capaz de llevar a Alemania hacia su destino de grandeza. El Führerprinzip implicaba una estructura jerárquica rígida en la que el poder debía fluir desde el líder hacia abajo. Según Hitler, el pueblo alemán debía someterse completamente a la autoridad del Führer, renunciando a cualquier noción de democracia o libertad individual. Solo mediante esta lealtad absoluta al líder, Alemania podría alcanzar su renacimiento y su expansión global. En términos de política económica y social, Hitler ofrece en Mein Kampf una visión general de cómo debía organizarse la sociedad alemana bajo el nacionalsocialismo. Aunque el libro no profundiza en detalles específicos sobre política económica, Hitler defiende la idea de que la economía debe estar al servicio de la nación y la raza. Rechaza tanto el capitalismo liberal como el comunismo, y propone un sistema en el que el Estado nazi controlaría la economía para asegurar que sirviera a los intereses del pueblo alemán. Esto incluía, según Hitler, la protección de los pequeños agricultores y empresarios alemanes, quienes debían ser el pilar de la economía nacional. También plantea la necesidad de un control estatal sobre las grandes empresas para evitar que caigan bajo la influencia de elementos internacionales, refiriéndose, por supuesto, a los judíos. En términos de política social, Hitler defiende un sistema rígido que mantenga la pureza racial y promueva los valores tradicionales alemanes. Cuando Hitler escribió Mein Kampf, el libro sirvió como una plataforma para exponer su visión política y racial, pero en ese momento no era claro si tendría la oportunidad de poner en práctica estas ideas. Sin embargo, con su ascenso al poder en 1933, las palabras y promesas que Hitler había detallado en su obra se convirtieron en el núcleo de las políticas del Tercer Reich. El libro se convirtió en una especie de guía para la formación del Estado nazi y sus políticas internas y externas. Hitler, desde su posición como Führer,
Implementó muchas de las propuestas radicales expuestas en el texto, incluyendo la expansión territorial hacia el este, la erradicación de los judíos y otras razas inferiores, y la consolidación de un gobierno totalitario bajo el principio del Führerprinzip. A partir de 1933, las ideas que Hitler había esbozado en Mein Kampf empezaron a tomar forma concreta, llevándose a cabo a través de leyes y decisiones políticas que transformarían Alemania y el mundo. El ascenso de Hitler al poder marcó el comienzo de la realización de muchas de las ideas que había presentado en Mein Kampf. Desde 1933, una serie de medidas legislativas y administrativas fueron adoptadas para consolidar la dictadura nazi y transformar a Alemania en una nación conforme a la visión de Hitler. Uno de los primeros pasos fue la promulgación de las leyes de Nuremberg en 1935, que institucionalizaron la segregación racial y el antisemitismo. Estas leyes definieron quién podía ser considerado ciudadano alemán y prohibieron los matrimonios y relaciones entre judíos y alemanes, arios. Esto marcó el inicio formal de la exclusión de los judíos de la vida pública en Alemania, un proceso que Hitler había descrito claramente en su libro. Simultáneamente, Hitler comenzó a reorganizar la economía y la sociedad alemana en torno a los principios del nacionalsocialismo. Se implementaron políticas de eugenesia, como la esterilización forzada de personas consideradas no aptas, y se promovió la idea de una nación fuerte, racialmente pura y preparada para la guerra. La política exterior de Alemania también reflejaba las ambiciones expansionistas que Hitler había esbozado en Mein Kampf, con el objetivo de conquistar territorios en Europa del Este bajo el concepto de Lebensraum. El expansionismo alemán, tal como lo describía Hitler en Mein Kampf, comenzó con la anexión de Austria en 1938, conocida como el Anschluss, y la posterior ocupación de los Sudetes, una región de Checoslovaquia, en el mismo año. Estas acciones fueron justificadas por la necesidad de unificar a los pueblos de origen alemán bajo un mismo Estado y por el supuesto derecho de Alemania a expandirse para asegurar su espacio vital. En 1939, Alemania invadió Polonia, lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión fue la primera manifestación a gran escala de la política de Lebensraum, ya que Hitler veía en Polonia y el resto de Europa del Este un territorio destinado a ser colonizado por los alemanes. Hitler consideraba a los polacos y a otros pueblos eslavos como racialmente inferiores, y durante la guerra, millones de personas en estos territorios fueron asesinadas o esclavizadas para hacer espacio a los colonos alemanes. El expansionismo nazi continuó durante los primeros años de la guerra, con la invasión de Francia, los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Noruega, entre otros. Sin embargo, el foco principal siempre fue la conquista del Este. En 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, una invasión a la Unión Soviética que Hitler veía como la clave para obtener el Lebensraum necesario para la supervivencia del pueblo alemán. A pesar de los éxitos iniciales, la campaña en el este resultó ser el principio del fin para el Tercer Reich. Las brutales políticas de ocupación nazi, que incluían la exterminación masiva de judíos y otras minorías, así como la opresión de los pueblos eslavos, provocaron una resistencia feroz en los territorios ocupados, lo que, sumado a las dificultades logísticas y militares, llevó a la eventual derrota de Alemania en 1945. Uno de los aspectos más oscuros y trágicos del impacto de Mein Kampf
fue la implementación de las políticas antisemitas descritas por Hitler, que culminaron en el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos en Europa. Desde que Hitler asumió el poder en 1933, las ideas antisemitas de Mein Kampf comenzaron a traducirse en acciones concretas. Inicialmente, esto se manifestó en la forma de discriminación legal y social, como las ya mencionadas leyes de Nuremberg, y la exclusión progresiva de los judíos de la vida económica y cultural de Alemania. Sin embargo, a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial y Alemania ocupaba vastos territorios en Europa del Este, las políticas de persecución se intensificaron. Los judíos fueron forzados a vivir en guetos y luego deportados a campos de concentración y campos de exterminio, donde millones fueron asesinados en cámaras de gas, fusilamientos masivos y otras formas de ejecución. El Holocausto fue la culminación del odio racial de Hitler hacia los judíos, y fue el resultado directo de las políticas genocidas que había esbozado en Mein Kampf. El objetivo de Hitler era la erradicación total del pueblo judío de Europa, algo que consideraba una necesidad para la preservación de la raza aria. Este genocidio no solo afectó a los judíos, sino también a otros grupos que Hitler consideraba inferiores, como los gitanos, los discapacitados y los homosexuales. A medida que la guerra progresaba y Alemania comenzaba a sufrir derrotas, las políticas extremistas de Hitler se intensificaron. En lugar de admitir la derrota, Hitler se aferró a su visión de una lucha racial hasta el final. En 1945, con el avance de las tropas aliadas desde el oeste y del ejército soviético desde el este, el Tercer Reich se derrumbó. El suicidio de Hitler en 1945, abril de 1945, marcó el fin del régimen nazi. Pero las cicatrices que dejó el nacionalsocialismo en Europa y el mundo entero serían profundas y duraderas. Millones de personas murieron como resultado directo de las políticas expuestas en Mein Kampf, ya fuera en el campo de batalla, en los campos de exterminio o como consecuencia de la brutal represión y ocupación nazi. La derrota de Alemania llevó a los juicios de Nuremberg, en los que muchos de los principales líderes nazis fueron juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estos juicios expusieron al mundo la magnitud de los horrores perpetrados bajo el Tercer Reich y las consecuencias devastadoras de las ideas raciales y expansionistas que Hitler había promovido desde sus primeros escritos. El impacto de Mein Kampf va más allá de las consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Las ideas contenidas en este libro sirvieron como justificación ideológica para uno de los episodios más oscuros de la historia moderna. Es un recordatorio inquietante de cómo las ideologías extremistas pueden ser manipuladas para movilizar a las masas hacia la violencia y la destrucción. Tras la guerra, el libro fue prohibido en muchos países y durante décadas la difusión de Mein Kampf fue severamente restringida. Sin embargo, en años recientes han surgido debates sobre la conveniencia de mantener el libro accesible, ya sea para evitar la glorificación del nazismo o para permitir el estudio crítico de su contenido y su impacto. El conocimiento de los horrores provocados por las ideas de Hitler ha llevado a una profunda reflexión global sobre los peligros del racismo, el totalitarismo y el odio. Aunque Mein Kampf sigue siendo un texto histórico con connotaciones extremadamente negativas, su estudio, desde una perspectiva crítica y responsable, es crucial para entender los errores del pasado y evitar que se repitan. El análisis de Mein Kampf y su implementación en la Alemania nazi nos deja con importantes lecciones históricas
que siguen siendo relevantes en el mundo actual. Este libro, más allá de ser un manifiesto personal de Adolf Hitler, sirvió como base ideológica para un régimen que causó una devastación sin precedentes en la historia de la humanidad. El nacionalsocialismo, guiado por las ideas expuestas en Mein Kampf, llevó a la muerte de millones de personas y dejó una huella de sufrimiento, destrucción y trauma que aún resuena. Una de las lecciones más importantes que podemos extraer de este oscuro capítulo de la historia es el peligro inherente de las ideologías extremistas que fomentan el odio y la división. Hitler aprovechó el descontento y la desesperación de la población alemana tras la Primera Guerra Mundial para construir un movimiento basado en el odio racial, el nacionalismo extremo y la supresión de las libertades individuales. Estas ideas, si no se controlan, pueden desencadenar consecuencias devastadoras, como quedó demostrado en la Alemania nazi. Es crucial recordar que las ideas expuestas en Mein Kampf no solo surgieron de la mente de un individuo, sino que encontraron eco en una sociedad que, en ese momento, estaba ansiosa por encontrar culpables de sus dificultades. Esto nos recuerda que las ideologías radicales pueden florecer en contextos de crisis, donde la gente busca respuestas fáciles a problemas complejos. La historia de Mein Kampf y el nazismo muestra que cuando se permite que el odio, el racismo y el totalitarismo tomen el control de una nación, los resultados pueden ser catastróficos para toda la humanidad. Una de las lecciones más claras que surgen del análisis de Mein Kampf es el poder de la propaganda. Hitler, como lo deja claro en su libro, entendió la importancia de manipular la percepción pública para consolidar su control. Su régimen utilizó la propaganda de manera eficaz para propagar el antisemitismo, la xenofobia y el nacionalismo, aprovechando los temores e inseguridades de la sociedad alemana. El nacionalsocialismo se convirtió en un sistema de control totalitario que no solo gobernaba a través de la fuerza, sino también mediante la manipulación de las mentes y los corazones del pueblo. En Mein Kampf, Hitler describe cómo la propaganda debe dirigirse a las emociones más básicas de la gente, apelando al miedo, al orgullo y al odio. Esta estrategia fue implementada con un éxito devastador, demostrando que las mentiras repetidas lo suficiente pueden convertirse en la realidad para quienes las escuchan. Hoy en día, vivimos en un mundo donde la información es más accesible que nunca, pero también donde la manipulación de la verdad sigue siendo una amenaza. Las técnicas que Hitler describió en Mein Kampf siguen siendo utilizadas en diversos contextos políticos y sociales. Por lo tanto, una de las lecciones más importantes es la necesidad de una ciudadanía informada y crítica, capaz de resistir las manipulaciones ideológicas y propagandísticas. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enfrentó a las terribles consecuencias de las ideas expuestas en Mein Kampf, el Holocausto, la guerra y la devastación económica y humana que dejaron el régimen nazi y sus políticas de odio, son recordatorios imborrables de lo que sucede cuando el racismo y el totalitarismo son elevados al nivel de política estatal. Desde entonces, han surgido debates sobre la difusión y lectura de Mein Kampf. Muchos argumentan que el libro debería prohibirse debido a su contenido peligroso y al temor de que pueda inspirar a nuevos movimientos extremistas. Otros sostienen que, lejos de prohibirlo, debe ser estudiado como un recordatorio de las atrocidades que el nazismo trajo al mundo. En cualquier caso, el libro representa un desafío moral. ¿Cómo lidiar con un texto que, aunque parte de la historia, encierra una ideología que llevó al asesinato masivo y a la guerra?
La respuesta, sin embargo, parece estar en el recuerdo y la educación. Olvidar la historia o reprimir su estudio no impide que sus ideas resurjan. Más bien, la clave está en educar a las generaciones futuras sobre los horrores del nazismo y los peligros de las ideologías totalitarias. Mein Kampf debe ser entendido no solo como un documento de su tiempo, sino como una advertencia eterna sobre lo que puede suceder cuando el odio y la intolerancia no son confrontados de manera activa. Uno de los mensajes más poderosos que podemos extraer del estudio de Mein Kampf y del régimen que surgió de sus ideas es la importancia de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Hitler abogó por la abolición de la democracia, argumentando que solo un líder fuerte y autoritario podía guiar a la nación hacia la grandeza. Sin embargo, la experiencia del Tercer Reich demuestra que cuando se suprimen las libertades individuales y se concentran todos los poderes en una sola persona, el resultado es la represión, la violencia y el sufrimiento. El valor de la democracia radica en su capacidad para permitir la diversidad de opiniones y proteger los derechos de las minorías, algo que Mein Kampf explícitamente rechaza. La historia de la Alemania nazi nos muestra que la concentración del poder y la supresión de las libertades conducen inevitablemente a la tiranía y la guerra. Por ello, es fundamental seguir defendiendo los valores democráticos y los derechos humanos como pilares de una sociedad justa y equitativa. Finalmente, Mein Kampf y el Tercer Reich nos dejan con una advertencia clara: no repetir los errores del pasado. Las consecuencias del nazismo fueron devastadoras, y el mundo moderno debe permanecer vigilante ante cualquier resurgimiento de ideologías similares. El odio racial, el nacionalismo extremo y el totalitarismo siguen siendo amenazas en diversas partes del mundo, y la historia de Mein Kampf nos recuerda que es fundamental combatir estas ideas desde sus primeras manifestaciones. El estudio de Mein Kampf, aunque incómodo, es necesario para comprender cómo surgió una de las épocas más oscuras de la humanidad y cómo podemos evitar que vuelva a suceder. Las lecciones que deja este libro son claras. Debemos resistir cualquier forma de odio y división y trabajar por construir un mundo basado en el respeto mutuo, la libertad y la justicia.